Todos sabían que mi marido tenía otra menos yo. Nunca imaginé que la humillación más grande de mi vida iba a pasar con una copa de vino al frente y un montón de personas mirando sin decir nada. La mesa era larga, llena de platos a medio terminar y conversaciones cruzadas. Era una cena de trabajo de Iván. Yo había ido porque insistió en que debía acompañarlo más seguido, que la gente de la oficina casi no me conocía. Recuerdo que incluso me preocupé por elegir algo elegante pero discreto para no sentirme fuera de lugar. Al principio todo parecía normal. Conversaciones superficiales, risas educadas, comentarios sobre proyectos y clientes. Yo apenas intervenía cuando alguien me hacía una pregunta directa. Nunca me sentí completamente cómoda en esos ambientes, pero hacía el esfuerzo. Paula estaba sentada frente a nosotros. Ya la había visto antes en otras reuniones. Siempre demasiado cómoda alrededor de Iván. Demasiado familiar. En ese momento todavía intentaba convencerme de que eran ideas mías. La conversación giró hacia relaciones, rutina, matrimonio. Uno de los hombres bromeó diciendo que después de varios años todos terminaban aburriéndose un poco de sus parejas. Algunos rieron. Yo seguí cortando la comida, sin darle importancia. Entonces Iván levantó la copa y dijo: Bueno, algunos tenemos formas de sobrevivir al aburrimiento. Varias personas se rieron. Yo también sonreí apenas, por reflejo, esperando que siguiera con alguna broma tonta. Pero no terminó ahí. Se inclinó un poco hacia adelante y señaló apenas hacia Paula con la copa. Con ella sí puedo conversar. No como en casa. Sentí que el ruido del restaurante se alejaba de golpe. Nadie reaccionó enseguida. Hubo unos segundos raros, pesados. Después alguien preguntó entre risas incómodas si estaba bromeando. Iván sonrió. No. Estoy siendo honesto. Lo dijo tranquilo. Seguro. Como si llevara tiempo esperando decirlo en voz alta. Me quedé inmóvil con la servilleta entre las manos. Podía sentir las miradas evitando mirarme directamente. Algunas personas bajaron la vista. Otras fingieron seguir comiendo. Paula no dijo nada. Solo me sostuvo la mirada un segundo antes de bajarla, incómoda, como si yo fuera el elemento sobrante de la mesa. En ese momento tuve una sensación extraña. Como si todos estuvieran participando de una conversación que había empezado mucho antes de que yo llegara. Lo miré intentando entender qué acababa de pasar. ¿Qué estás diciendo? Le pregunté. Ni siquiera volteó completamente hacia mí. No hagas un drama ahora, Jimena. Eso dolió más que las risas. Porque no era solo lo que había dicho. Era la manera. La tranquilidad con la que me hacía sentir exagerada por reaccionar a una humillación pública. Me levanté de la silla sin decir nada más. No lloré. No grité. Apenas podía respirar con normalidad. Nadie me detuvo cuando caminé hacia la salida. Y él tampoco. Esperé afuera unos minutos pensando que iba a salir detrás de mí. Que al menos intentaría arreglarlo. Pero no pasó. Iván se quedó adentro terminando la cena mientras yo estaba parada sola en la calle intentando entender cómo habíamos llegado a eso. Volvió a casa mucho más tarde. Escuché las llaves en la puerta mientras yo seguía despierta en la sala. Entró como si hubiera sido un día cualquiera. Dejó el saco sobre una silla, se sirvió agua y recién entonces me miró. Reaccionaste mal delante de todos, dijo. Lo observé sin responder unos segundos. Me humillaste delante de todos. Suspiró cansado, como si la conversación le molestara. No quise humillarte. Solo estoy cansado de fingir que todo está bien. Le repetí exactamente lo que había dicho en la mesa. No lo negó. Ni siquiera intentó suavizarlo. Dijo que últimamente yo era aburrida. Predecible. Que en su trabajo se sentía escuchado de una manera que ya no sentía conmigo. Que no entendía por qué me sorprendía tanto escuchar la verdad. Ahí fue cuando le pregunté directamente si me estaba engañando. Se quedó callado unos segundos. Después respondió. Y no es tan simple. Esa frase me dejó fría. Le pedí que me explicara qué significaba eso. Pero negó con la cabeza y dijo que no pensaba discutirlo esa noche, que los dos estábamos alterados y que hablaríamos después. Después. Como si todavía hubiera una conversación normal posible. Esa noche dormí en el sillón. O al menos intenté hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar las risas, volvía a ver la cara de Paula evitando mirarme. A la mañana siguiente revisé el celular apenas desperté. No había ningún mensaje suyo. Ninguna disculpa. Nada. Iván ya se había ido a trabajar. Solo dejó una nota sobre la mesa diciendo que llegaría tarde. Ese día no fui a trabajar. Me quedé sentada en la cocina durante horas repasando cada segundo de la cena. Y mientras más lo hacía, más entendía algo que me revolvía el estómago. Eso no había sido un comentario impulsivo. Había sido una declaración.
Y lo peor era que él parecía convencido de que yo merecía escucharla así. A la mañana siguiente, cuando Iván volvió a casa para cambiarse antes de ir otra vez a la oficina, ya no quería explicaciones vacías. Necesitaba escuchar algo concreto. Lo esperé en la cocina. Entró mirando el celular, distraído, como si la noche anterior hubiera sido una discusión menor y no el momento exacto en que había destruido algo entre nosotros. Se sirvió café sin preguntarme cómo estaba. Tenemos que hablar, le dije. Ni siquiera se sentó enseguida. Soltó un suspiro corto, molesto. Y Jimena, de verdad no tengo energía para otro drama antes de trabajar. Esa frase me hizo entender que ya ni siquiera intentaba disimular el desprecio. Lo miré fijo. No puedes actuar como si lo de anoche no hubiera pasado. Por fin levantó la vista hacia mí. Pero no había culpa en su cara. Había cansancio. Fastidio. Hace tiempo que las cosas están mal entre nosotros. Eso no te da derecho a humillarme. Apoyó la taza sobre la mesa. No te humillé. Fui sincero. La tranquilidad con la que decía esas cosas me descolocaba. Era como discutir con alguien que ya había ensayado todas las respuestas antes de llegar ahí. Me explicó que llevaba tiempo sintiéndose desconectado de mí. Que nuestra vida era siempre igual. Los mismos planes, las mismas conversaciones, la misma rutina. Después dijo algo que se me quedó grabado. Y ya no me aportas nada. Lo dijo con un tono plano. Casi profesional. Como si estuviera describiendo un problema técnico. Sentí rabia. Pero sobre todo vergüenza. No porque le creyera, sino porque hablaba de nuestro matrimonio como si fuera una carga administrativa de la que quería deshacerse. Le pregunté directamente quién era Paula para él. Iván apoyó la espalda en la silla y respondió. Es una compañera. Hablamos mucho en el trabajo. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Se encogió de hombros. Con ella al menos puedo conversar. No todo gira alrededor de la casa. Otra vez esa comparación. Otra vez poniéndome frente a ella como si yo estuviera compitiendo sin saberlo desde hacía tiempo. Le pregunté si entendía lo humillante que había sido escuchar eso delante de todos. No exageres, respondió. Solo fue una verdad incómoda. Ahí entendí algo peor que la infidelidad. Iván no creía haber hecho nada realmente malo. Intenté explicarle que no era solo la frase. Era el contexto. La manera. Haberme convertido en el problema delante de toda la mesa. Pero me interrumpió. Siempre haces esto. Todo se vuelve enorme contigo. ¿Enorme? Me dijiste aburrida frente a tus compañeros. Porque estoy cansado de fingir que somos una pareja feliz. Cada frase parecía diseñada para empujarme a reaccionar y después acusarme por reaccionar. Esa conversación terminó igual que la noche anterior. Él cerrándose. Yo intentando entender cuando había empezado a hablarme como si fuera una molestia permanente. Horas después recibí un mensaje de Fernanda. Había estado en la cena. Me preguntó si estaba bien. Dijo que el ambiente se había puesto incómodo y que pensó en escribirme antes, pero no sabía si meterse o no. Lo que más me dolió fue otra parte del mensaje. Pensé que ustedes tenían ese tipo de humor. Leí esa frase varias veces. Eso significaba que Iván probablemente ya llevaba tiempo hablando así de mí delante de otras personas. Tal vez yo solo acababa de presenciarlo directamente por primera vez. Cuando volvió esa noche, llegó distante. Más frío que nunca. Dejó el maletín en el piso y me dijo que esa semana estaría ocupado, que tenía mucho trabajo acumulado. Ni una disculpa. Ni un intento de reparar nada. Solo instrucciones prácticas, como si compartiéramos departamento y no una vida. Le pregunté si seguía hablando con Paula fuera del horario laboral. Me miró como si la pregunta fuera absurda. Trabajamos juntos. No puedo cortar eso porque a ti te incomode. La forma en que dijo a ti dejó claro que el problema seguía siendo yo. Esa noche se acostó dándome la espalda. Yo me quedé despierta mirando el techo, repasando cada conversación reciente, cada vez que desaparecía emocionalmente detrás de la excusa del trabajo, cada momento en que me hizo sentir exagerada por notar distancia. Ya no intentaba entender sus sentimientos. Intentaba entender su postura. Y su postura era clara, él no veía su comportamiento como una traición. Lo veía como una consecuencia lógica de estar conmigo. A la mañana siguiente dejó el celular sobre la mesa mientras iba al baño. No lo revisé. Nunca había sido ese tipo de persona. Pero la pantalla se encendió con una notificación. El nombre de Paula apareció arriba de un mensaje corto. Familiar. Demasiado familiar. No alcancé a leer todo, pero sí lo suficiente para entender el tono. No sonaba como dos compañeros hablando de trabajo. Sonaba como alguien acostumbrado a tener acceso constante a él.
Ahí terminé de comprender algo que llevaba días negándome. La cena no había sido un error impulsivo. Había sido la parte visible de algo mucho más grande. Y mientras yo seguía creyendo que el respeto dentro de un matrimonio era automático, Iván llevaba tiempo destruyéndolo en silencio. Después de esa semana, empecé a notar que Iván ya no intentaba esconder ciertas cosas. No de forma directa, pero sí suficiente como para que todo alrededor mío empezara a sentirse distinto. Lo peor no era descubrir la distancia entre nosotros. Era descubrir que él ya estaba construyendo una versión de la historia donde yo era la responsable. Pasó en una reunión pequeña con amigos en común. Éramos pocas personas, nada formal. Yo dudé en ir, pero Fernanda insistió en que salir me haría bien. Iván aceptó acompañarme sin problema. Incluso parecía de buen humor. Durante un rato todo fue normal. Conversaciones superficiales, comida, música baja de fondo. Hasta que alguien comentó que muchas parejas se apagaban después de varios años juntos. Iván aprovechó la oportunidad de inmediato. Eso pasa cuando una persona deja de esforzarse. Lo dijo mirando su vaso, tranquilo. Después levantó apenas la vista hacia mí y volvió a la conversación como si acabara de decir algo general. Sentí varias miradas incómodas alrededor de la mesa. Nadie dijo nada. Y yo tampoco. No porque no doliera, sino porque empezaba a entender el patrón. Él no quería una discusión privada. Quería instalar una narrativa. No decía directamente que me engañaba. Era más calculado que eso. Dejaba caer frases suficientes para que cualquiera pensara que, si algún día ocurría algo, era comprensible. Paula también estaba ahí. Sentada cerca de él. Escuchando todo en silencio. En un momento nuestras miradas se cruzaron. No vi culpa. Tampoco desafío. Vi lástima. Como si me estuviera mirando desde un lugar donde ella ya sabía cómo iba a terminar todo. Eso me desarmó más que cualquier burla. Camino a casa le pregunté por qué seguía contando cosas nuestras delante de otros. Iván manejó varios segundos sin responder. Después dijo: yo también tengo derecho a desahogarme. ¿Humillarme es desahogarte? No estoy humillándote. Estoy diciendo la verdad. Siempre volvía a eso. La verdad. Como si usar esa palabra justificara cualquier crueldad. Esa misma semana empecé a notar que el mismo discurso aparecía en todos lados. Comentarios repetidos. Frases idénticas. Yo era fría. Monótona. Distante. Él, en cambio, era alguien atrapado en una relación vacía. Empezó a llegar cada vez más tarde. Cuando preguntaba dónde había estado, respondía con monosílabos o directamente con ironía. ¿Ahora tengo que reportarte cada movimiento? Una noche cenábamos en silencio cuando ya no pude seguir tragándome todo. Le dije que me estaba destruyendo esa manera de hablar de mí. No levantó la vista del plato. No estoy haciendo nada malo. Solo estoy siendo sincero por primera vez en años. Te pedí que dejaras de exponerme así. Apoyó los cubiertos y me miró con una expresión cansada. Si fueras más interesante, esto no habría pasado. Sentí el golpe físico de la frase. No gritó. No perdió el control. Lo dijo con absoluta calma. Y eso lo volvió peor. Porque entendí que ya no estaba discutiendo conmigo. Estaba justificándose frente a sí mismo. Convenciéndose de que todo lo que hacía tenía lógica. Yo solo era la excusa que necesitaba. Después de eso empezaron los cambios alrededor mío. Amigos que antes me escribían dejaron de hacerlo. Invitaciones que nunca llegaron. Conversaciones que se apagaban cuando yo aparecía. Era sutil, pero constante. Iván había sembrado una idea sobre mí, y muchas personas la aceptaron sin cuestionarla. Una tarde recibí un mensaje de alguien cercano preguntándome si estaba bien, aunque aclarando enseguida que no quería meterse en problemas. Esa frase me quedó dando vueltas todo el día. Mi matrimonio se estaba convirtiendo en un problema del que todos preferían mantenerse lejos. Esa noche Iván volvió tarde otra vez. Se encerró en el baño con el celular. Escuché cómo se reía en voz baja mientras escribía mensajes. No necesité revisar nada para saber que no era una conversación laboral. Me fui a dormir con una sensación horrible. Ya no era solo la sospecha de una traición emocional. Era algo peor. Iván me estaba aislando poco a poco, y lo hacía de una forma tan constante que, cuando intentara defenderme, ya habría demasiadas personas convencidas de su versión. Con el tiempo, las invitaciones desaparecieron casi por completo. Un cumpleaños al que siempre íbamos juntos pasó sin que nadie me avisara. Un asado de fin de semana se organizó en un grupo donde yo ya no estaba incluida. Cuando le pregunté a una amiga qué había pasado, respondió con muchísimo cuidado. La situación está tensa, Jimena. La gente no quiere dramas. Dramas. Esa palabra otra vez. Mientras tanto, Iván seguía saliendo sin problemas.
Decía que eran cenas de trabajo, reuniones del equipo, compromisos importantes. Volvía tarde, con el celular en silencio. Y cada vez que preguntaba algo, reaccionaba como si yo estuviera invadiendo su vida. Un domingo decidí enfrentarlo de nuevo. Me senté frente a él en la sala y le pregunté directamente si seguía viendo a Paula fuera del trabajo. Ni siquiera dudó antes de responder. No es asunto tuyo con quien hablo. La frialdad de esa frase marcó algo nuevo entre nosotros. Ya ni siquiera fingía consideración. Intenté explicarle que me estaba dejando sola en todos los sentidos. Que sentía como la gente se alejaba. Pero él respondió. Te estás victimizando. Nadie te apartó. Tú haces incómodo todo. Era imposible llegar a él. Todo terminaba convertido en culpa mía. Ese día salí sola y fui a un café donde solía encontrarme con amigas. Vi entrar a dos conocidas. Me saludaron desde lejos, tensas, sin acercarse a conversar. Ahí entendí que ya había una versión circulando. Y no era la mía. Cuando regresé a casa, Iván estaba hablando por teléfono. Bajó la voz apenas me vio entrar. Después se encerró en la habitación para seguir hablando. No escuché palabras concretas. No hizo falta. El tono era distinto. Cercano. Liviano. Íntimo. Dormimos separados esa noche. Yo en la cama. Él en el sillón. A la mañana siguiente se fue sin despedirse. Solo dejó un mensaje diciendo que necesitaba espacio, que yo estaba demasiado encima y que todo sería más fácil si dejaba de insistir. Leí ese mensaje varias veces. Y por primera vez pensé algo que me dio miedo. Tal vez no estaba perdiendo solo a mi esposo. Tal vez estaba perdiendo toda la vida que había construido alrededor de él. Algo dejó de encajar del todo después de eso. No era solo la distancia entre nosotros. Era la sensación constante de que todos parecían saber algo que yo todavía intentaba ordenar en mi cabeza. Me di cuenta una mañana mientras acomodaba la despensa. Encontré una marca de café que nunca comprábamos. No era algo importante, pero me detuve mirándola demasiado tiempo. Sentía que la casa empezaba a llenarse de pequeñas cosas ajenas. Ese mismo día Iván me mandó un mensaje corto avisando que llegaría tarde otra vez. Ni siquiera explicó por qué. Ya no lo hacía. Leí el mensaje y entendí que me hablaba como si yo fuera una formalidad más de su rutina. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Horarios. Comentarios. Reacciones demasiado rápidas. Y sobre todo, Paula. Había algo en ella que no encajaba con la versión de solo compañeros. Sabía demasiadas cosas. Lo confirmé por casualidad. Salía de un edificio cerca de mi trabajo cuando la vi caminando hacia mí. Me reconoció enseguida y sonrió con una tensión evidente. Intentó sonar amable. ¿Sigues yendo a clases los jueves por la noche? Me quedé quieta. Nunca le había contado eso. Ni una sola vez. Ni siquiera era algo que comentara demasiado. Le pregunté cómo lo sabía. Iván lo mencionó un día, respondió rápido. Así, al pasar. Pero no sonó casual. Nada de eso sonó casual. Mientras hablaba, entendí que conocía demasiados detalles de mi vida. Horarios. Gustos. Costumbres. Incluso cosas que solo Iván podía haberle contado. No eran datos aislados. Era información acumulada durante mucho tiempo. Esa tarde me crucé con uno de sus compañeros de oficina en un café cerca del trabajo de Iván. No éramos amigos, pero nos conocíamos lo suficiente como para saludarnos. Lo noté incómodo apenas me vio. Y por primera vez decidí dejar de rodear el tema. ¿Iván está bien? Pregunté. El hombre dudó antes de responder. Miró alrededor, bajó la voz. Pensé que ya sabías hace tiempo. Sentí el cuerpo helarse. No necesitaba que explicara más. Aún así le pedí que hablara claro. Se mostró nervioso. Dijo que no quería problemas, que no le correspondía meterse, pero que en la oficina todos asumían que yo estaba al tanto de la relación. Relación. Aunque evitó decir la palabra directamente, quedó flotando entre nosotros. Le pregunté desde cuándo. Se encogió de hombros. No es algo nuevo. Volví a casa con esa frase clavada en la cabeza. No es algo nuevo. Iván llegó tarde, como siempre. Pero esa noche venía de buen humor. Entró preguntando qué había de cenar, como si viviéramos una vida completamente normal. Lo miré varios segundos antes de hablar. Y necesitamos hablar. Su expresión cambió apenas. Le conté que me había cruzado con alguien de la oficina y que me habían hecho un comentario. No dije nombres. No conté exactamente qué me dijeron. Pero bastó. Se tensó de inmediato. La gente inventa cosas porque disfruta el chisme, respondió rápido. No deberías escuchar a terceros.
Lo observé mientras hablaba. Evitaba sostenerme la mirada demasiado tiempo. Contestaba demasiado rápido. Como alguien intentando cerrar una conversación antes de que se vuelva peligrosa. Entonces dime la verdad tú. Suspiró irritado. Estás buscando razones para atacarme. No seguí presionando. No todavía. Esa noche me quedé repasando mentalmente los últimos meses. Ya no buscaba pruebas concretas. Buscaba coherencia. Y por primera vez todo empezó a encajar de una manera aterradora. Las ausencias. Las frases repetidas. La forma en que Paula me miraba. Las conversaciones a medias. La manera en que él intentaba convertir mi reacción en el verdadero problema. Si todos asumían que yo sabía, entonces esto llevaba mucho más tiempo del que imaginaba. Y si llevaba años pasando frente a mí, significaba que había vivido dentro de una mentira enorme sin darme cuenta. 2 días después decidí enfrentarlo directamente. Esperé a que llegara del trabajo y hablé apenas entró. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? Iván se quedó quieto unos segundos. Después negó todo. Demasiado rápido. Dijo que la gente exageraba, que eran rumores, que yo estaba dejándome arrastrar por comentarios malintencionados. Pero su cuerpo decía otra cosa. No podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro. Miraba constantemente el celular sobre la mesa. Le dije que alguien de su oficina había insinuado que todos lo sabían desde hacía tiempo. Eso lo puso nervioso de verdad. Y no le creas a nadie, dijo. Quieren separarnos. Nunca antes había usado ese tono. Ya no minimizaba. Ahora atacaba. Me acusó de estar paranoica. Dijo que si seguía así iba a destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Mientras hablaba, la pantalla de su celular se iluminó varias veces. Notificaciones. Mensajes. Le pedí que me lo mostrara. Se negó inmediatamente. No tienes derecho a invadir mi privacidad solo porque te sientes insegura. La discusión nunca llegó a los gritos. Fue peor. Fue fría. Distante. Como 2 personas negociando algo muerto. Antes de irse a dormir me dijo. Si seguimos así, no veo futuro. No sonó como una amenaza. Sonó como alguien preparando la salida. Los días siguientes fueron tensos. Apenas hablábamos. Yo observaba todo. Él reaccionaba mal a cualquier pregunta mínima. Y entonces llegó el mensaje. Era un número desconocido. Solo decía. Creo que mereces saber esto. Debajo había capturas de pantalla. Mensajes entre Iván y Paula. No recientes. Antiguos. Muy antiguos. Conversaciones largas. Íntimas. Llenas de confianza. Habían hablado de viajes, escapadas, planes juntos. No era una aventura reciente. Era una relación sostenida durante años. Mientras yo intentaba arreglar discusiones y entender su distancia, él ya estaba viviendo otra vida en paralelo. Leí todo varias veces. No lloré. Creo que porque una parte de mí ya lo sabía antes de abrir esas imágenes. Volví temprano a casa esa noche y esperé. Cuando Iván entró, supo enseguida que algo había cambiado. Me preguntó qué pasaba. Y por primera vez le respondí sin dudar. Y ya no importa lo que quieras negar. Se quedó callado. Sin excusas inmediatas. Sin discursos preparados. Solo silencio. Y ese silencio confirmó más cosas que cualquier confesión. Esa noche casi no durmió. Lo escuché caminar por la casa varias veces. Salía al balcón con el celular en la mano, hablaba en voz baja y volvía a entrar creyendo que yo estaba dormida. Yo seguía despierta. Acostada mirando el techo, intentando entender cuántos años de mi vida habían estado construidos sobre una versión falsa de todo. A la mañana siguiente, mientras Iván estaba en la ducha, el celular vibró otra vez sobre la mesa. No tuve que tocarlo. La pantalla se iluminó lo suficiente para mostrar el nombre de Paula y una frase breve. Tenemos que hablar de lo nuestro. Me quedé mirando esas palabras varios segundos. Lo nuestro. No había más espacio para dudas. Cuando salió del baño, le dije directamente. Ya sé que esto no empezó ahora. Iván se quedó quieto. No preguntó de qué hablaba. No fingió no entender. Solo me observó en silencio. Alguien me envió conversaciones antiguas, continué. Eso fue lo que realmente lo golpeó. No preguntó qué decían los mensajes. Preguntó quién los había enviado. Ahí entendí que ya no estaba intentando negar la relación. Solo quería saber cuánto sabía yo exactamente. Le pedí que dejara de tratarme como si fuera ingenua. Quiero la verdad por una vez. Se sentó lentamente en una silla y se pasó las manos por la cara. Parecía agotado, pero no arrepentido. Después habló.
Dijo que todo había empezado hacía años. Que al principio no era serio. Que simplemente se había dado sin que él lo planeara. Escucharlo decir eso me produjo una mezcla extraña de rabia y vacío. Mientras me acusaba de ser aburrida y distante, él ya estaba construyendo una relación paralela. Los viajes laborales. Las noches llegando tarde. Las veces que me decía que estaba cansado. Todo empezó a ordenarse de golpe. Y cada pieza nueva hacía que me sintiera más ridícula por haber confiado tanto tiempo. Le pregunté algo que llevaba días atormentándome. ¿Por qué decidiste humillarme delante de todos? Iván apoyó los codos sobre las piernas y respondió sin mirarme. Porque estaba cansado de esconderme. Sentí una presión horrible en el pecho. ¿Eso te parece una explicación? Tarde o temprano ibas a enterarte. La ausencia total de culpa en su voz me terminó de romper algo adentro. No estaba viendo a una persona arrepentida. Estaba viendo a alguien aliviado porque ya no tenía que sostener dos versiones de su vida. Le pregunté si pensaba dejarme. Tardó varios segundos en responder. No lo sé. Todo está cambiando. Incluso ahí seguía priorizándose a sí mismo. Su comodidad. Su confusión. Su proceso. Yo aparecía apenas como una consecuencia incómoda. Le pedí que se fuera de la casa. No discutió. Fue al dormitorio, guardó algunas cosas en un bolso y salió sin decir mucho más. Ni siquiera preguntó cómo estaba yo. Solo cerró la puerta y se fue. Me quedé sola en el sillón con el teléfono en las manos. Volví a leer las conversaciones antiguas. Había fechas que reconocía perfectamente. Aniversarios. Cumpleaños. Vacaciones. Días importantes para mí donde él, al mismo tiempo, le escribía a Paula diciéndole que era lo mejor que le había pasado. Eso fue lo más difícil de aceptar. No había sido un error aislado. Había sido una doble vida sostenida con una naturalidad aterradora. Horas más tarde recibí otro mensaje del número desconocido. Decía: no es justo que sigas defendiendo a alguien que lleva años mintiéndote. No respondí. Apagué el celular y caminé por la casa en silencio. Todo seguía exactamente igual. Los muebles. Las fotos. Los objetos cotidianos. Pero ya no reconocía ese lugar como mi hogar. La peor parte no fue descubrir la infidelidad. Fue entender que la historia que yo había vivido durante años estaba incompleta a propósito. Iván había decidido qué versión de la realidad podía conocer yo y cuál no. Y mientras más pensaba en eso, más claro tenía que ya no había nada que negociar. 2 días después volvió a buscar más cosas. Entró con una tranquilidad que me resultó insoportable. Como si todo fuera una mudanza incómoda y no el final de un matrimonio de 9 años. Mientras guardaba ropa en una maleta, dijo: voy a quedarme con Paula. Ni orgullo. Ni vergüenza. Solo una afirmación práctica. No respondí. No tenía sentido hacerlo. Ya no quedaba discusión posible entre nosotros. Con el tiempo, la historia empezó a circular completa en su oficina y entre amigos en común. Ya no como el relato del hombre atrapado en un matrimonio frío, sino como el de alguien que había sostenido una relación paralela durante años mientras culpaba públicamente a su esposa. Algunos compañeros comenzaron a alejarse de él. Otros dejaron de cubrirlo o justificarlo. Y por primera vez, Iván perdió el control del relato que había construido durante tanto tiempo. Nos separamos oficialmente poco después. No hubo una gran conversación final ni un cierre ordenado. Después de tantos meses de mentiras y desgaste, todo terminó de una forma más fría de lo que alguna vez imaginé. Iván volvió un par de veces más a buscar cosas pendientes. Cada visita era breve. Práctica. Como si estuviera vaciando un departamento alquilado y no una vida compartida durante 9 años. Para entonces ya vivía con Paula. No intentaba ocultarlo. Tampoco parecía especialmente feliz. Solo decidido a seguir adelante lo más rápido posible. Yo terminé mudándome unas semanas después. No fue una mudanza grande, pero necesitaba salir de cualquier lugar donde cada objeto me recordara una versión de mi vida que ya no existía. Hubo personas que empezaron a escribirme en privado. Mensajes cortos. Incómodos. Ahora entiendo. No sabía que era así. Perdón por no decir nada antes. Algunos los agradecí sinceramente. Otros me hicieron más daño del que esperaba. Porque confirmaban algo difícil de aceptar. Mucha gente había visto señales y eligió mantenerse al margen. Mi reputación quedó dividida dependiendo de quién contara la historia. Para algunos, yo era la esposa que no supo darse cuenta de lo que pasaba delante suyo. Para otros, la que había soportado demasiado tiempo antes de reaccionar. También escuché opiniones peores. Personas diciendo que yo debía enfrentarlo antes, que fui demasiado pasiva, que permití que me humillara durante años. Y otras diciendo exactamente lo contrario.
que Iván llevaba mucho tiempo destruyéndome emocionalmente y que cualquier reacción mía iba a terminar siendo usada en mi contra. Nunca salí a dar explicaciones públicas. No hice publicaciones indirectas. No compartí capturas. No intenté convencer a todo el mundo de mi versión. No porque no tuviera pruebas. Simplemente entendí que ya no quería seguir viviendo dentro de esa dinámica donde todo tenía que ser demostrado para ser válido. Aún así, el silencio también fue interpretado de distintas maneras. Algunos lo vieron como dignidad. Otros como culpa. Iván siguió adelante rápido. Fotos nuevas. Planes nuevos. Una vida aparentemente ordenada junto a Paula. No sé si realmente era feliz o si solo estaba intentando justificar todo lo que destruyó para llegar hasta ahí. Y honestamente, dejó de importarme. Lo único que sé es que ya no podía controlar la historia como antes. La verdad terminó saliendo sola, lentamente, en conversaciones incómodas, en silencios, en personas que empezaron a unir piezas demasiado tarde. Yo me quedé con preguntas distintas. No sobre él. Sobre mí. Sobre cuánto tiempo puede una persona confiar sin pedir pruebas. Sobre en qué momento el respeto deja de ser mutuo y pasa a convertirse en algo unilateral. Sobre cuántas veces confundí paciencia con amor. Hoy estoy más tranquila. No feliz todos los días. No fuerte todo el tiempo. Pero tranquila. Porque al menos ya no vivo en un lugar donde me humillaban públicamente y después me pedían que no exagerara. A veces todavía pienso en aquella cena. En el momento exacto en que levantó la copa y decidió convertirme en el problema delante de todos para justificar lo que llevaba años haciendo a escondidas. Y aunque el final no fue limpio ni cómodo, entendí algo importante demasiado tarde. Cuando alguien necesita destruir tu imagen para justificar cómo te trata, la relación ya estaba rota mucho antes de que tú lo descubrieras.